Es profesor de proyectos de la Universidad Iberoamericana y de teoría en las maestrías de Ciudad y Ambiente en el Centro, y profesor invitado en CIAP en Los Ángeles. Pues más preámbulos, te cedemos la palabra y muchas gracias por sumarte a estas conferencias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí este nublado ya lluvioso martes. Los límites del diseño, déjenme les cuento primero por qué el título de la plática es algún tipo de título del último número de la revista que hicimos, que editamos aquí, y de un libro, un pequeño libro. Cada año, en marzo, tenemos el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. La revista crece un poco, al menos en la parte de los textos, de los ensayos y los textos críticos, se engorda un poco demasiado para la revista, y entonces esos textos terminan saliéndose de la revista y formando un libro que la acompaña. Y este año se llamaron, como vieron los dos, los límites del diseño, como esta plática, que en principio les voy a contar por qué llegamos a ese título y después les voy a contar cuáles son las implicaciones de ese título, de hacernos esa pregunta, cuáles son los límites del diseño. No sé si es el principio exacto de por qué llegamos a ese tema, pero algo tiene que ver con la Ciudad de México, donde estamos, en donde se edita la revista y donde se hace el congreso y demás, en el festival. Que la Ciudad de México nunca fue exactamente lo mismo que el Distrito Federal, hoy desaparecido. Ahí vemos un antiguo mapa, un antiguo plano del Distrito Federal, que se establece como entidad federativa en 1857, y que era una zona, un distrito que abarcaba mucho más que lo que era la Ciudad de México. La Ciudad de México, desde su fundación y después en la conquista, creció relativamente poco hasta finales del siglo XIX, cuando empieza a crecer un poco más. Y lo que era el Distrito Federal era una zona que la rodeaba y que estaba conformado por otras ciudades, ciudades más pequeñas, por otras regiones. De algunas de ellas tenemos también mapas y planos antiguos, reconocemos los nombres y reconocemos que se han ido desplazando por el territorio de la ciudad de una manera que se han reconformado. Si vemos como Tlalpan, esa mancha amarilla, sube hasta tocar lo que en ese entonces quedaba del agua de Texcoco, mucho más de lo que ahora queda. Xochimilco también, el tamaño que tenía. Y eso va rodeando la ciudad, que poco a poco crece, se extiende de una manera también muy interesante, muy curiosa, porque no solo crece, digamos, expandiéndose, ocupando más territorio, sino crece conectándose o juntándose con esas otras ciudades pequeñas que la rodeaban, que también empieza a pasar lo mismo, empiezan a crecer. Es un poco el mismo patrón de crecimiento de Los Ángeles, por ejemplo, y por eso son ciudades que formalmente, morfológicamente, en su trazo urbano se parecen de alguna manera. Dijo un historiador crítico de la arquitectura, Rainer Banham, inglés, cuando visitó Los Ángeles y estudió Los Ángeles con mucha pasión, en un momento en que todo el mundo decía que Los Ángeles era una ciudad que ningún historiador o urbanista serio debía ponerle atención, porque era una ciudad que había crecido sin ninguna planificación ni nada, y que todo el mundo decía que había crecido así gracias o por culpa del automóvil, del coche. Y Rainer Banham insistía en que no, que era más bien gracias a su estructura física como había crecido de esta manera, por, digamos, la agregación o la acumulación de distintos pequeños poblados que se habían terminado juntando en uno solo, que jamás se termina propiamente de unificar, que era una ciudad fácilmente utilizada o usable por el automóvil. La ciudad crece, sigue creciendo en este tejido de ir juntando una zona con otra. Este es otro mapa hecho también, hecho por el ejército. El anterior era una guía de turistas de Estados Unidos, la Ciudad de México y sus alrededores. Este es un mapa hecho por el ejército de los Estados Unidos en 1947. No está trazado los límites del Distrito Federal, y ya vemos que es un tejido mucho más denso del que veíamos en el mapa anterior, del siglo XIX. Y si vemos una foto satelital mucho más reciente, pues nos damos cuenta de
nos damos cuenta de cómo la ciudad empezó a crecer y crecer hasta que rebasó literalmente los límites del Distrito Federal. Cuando por decisiones más políticas que de otra índole se decide desaparecer, al menos nominalmente, el Distrito Federal y darle el nombre de la Ciudad de México, sucede algo curioso, al menos, que es primero no entender que la Ciudad de México en principio era algo mucho más reducido que el Distrito Federal, que fue creciendo, y si fue creciendo no sabemos propiamente dónde termina y dónde acaba. Definitivamente los límites de la Ciudad de México no son los límites del Distrito Federal, una de dos: o vamos hacia atrás y decimos la Ciudad de México solo es ese trazo original que ahora queda dentro de la delegación Cuauhtémoc, o la Ciudad de México cuando se extendió, creció y Ecatepec, Chimalhuacán y Neza son Ciudad de México. Y no solo es una cuestión de nombres, es una cuestión que incluso implica diferencias de derechos, por ejemplo, diferencias de pago del costo del transporte, hay muchas diferencias que se marcan por de qué lado de la calle vives, ¿no? De qué lado de la entidad federativa vives. Entonces, decidir por una decisión, insisto, a mí me parece solo de índole política, no de índole ni histórica, ni geográfica, ni urbana, ni de otro tipo, ni social, ni demográfica, se borra, se desaparece el Distrito Federal y se le cambia el nombre y todo se vuelve la Ciudad de México. Cambian muchas cosas, ¿no? Cambia determinando que un límite deja de ser el límite de una cosa y se vuelve el límite de otra cosa, cambian cosas, cambia el nombre. Ahora, en lugar de decirnos los que somos de aquí o vivimos aquí defeños, como nos dijimos durante varias décadas, nos decimos, no sé cómo, nadie sabe cómo nos decimos mexeños, que está en el aire todavía saber cómo nos llamamos. Y esta estrategia de cambio de nombre es una estrategia también de cambio de imagen, solo de imagen, a un nivel muy superficial. Es una estrategia propiamente que podemos llamar de branding, a tal punto que este año la CDMX se convirtió en capital mundial del diseño. Hay una organización que se llama World Design Association, que se dedica, entre otras cosas, a promover el diseño, y cada año nombra a una ciudad la capital mundial del diseño. Hay todo un protocolo para proponerse como ciudad, que implica darle muchas facilidades a esta asociación para saber qué van a hacer, y entre las cosas que van a hacer hacen conferencias, se hacen exposiciones y demás en la ciudad que se nombra la capital mundial del diseño, para demostrar la importancia del diseño en una ciudad, ¿no? Y evidentemente se presume la imagen de la ciudad, ¿no? Y esta es la Ciudad de México con el logo que la autoriza a ser nombrada desde ahora, o al menos durante 2018, la capital mundial del diseño. Pero esta estrategia de branding, lo que nos empezamos a preguntar cuando estamos pensando en este número de la revista que les platico, era cuáles son realmente sus efectos, cuáles son sus efectos en la ciudad y cómo opera el cambio de color, de nombre, de marca, de logo, cuando también esto es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si a esto yo le pongo el loguito rosa y digo World Design Capital 2018, ya probablemente la gente de la Asociación Mundial del Diseño o la gente que lo ve en Nueva York va a decir, ¿en serio? O por qué, o explíquenme por qué esta es la capital del diseño, y no solo a la gran escala, sino a la pequeña escala. Intenten caminar sin ponerle demasiada atención a cualquier banqueta, o casi por cualquier banqueta de la Ciudad de México, y habría que preguntarnos a qué le llamamos diseño en una ciudad como la Ciudad de México. Evidentemente hay muchos diseñadores buenos en la Ciudad de México, no voy a decir que no, hay diseñadores notables que son conocidos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, pero si reducimos el diseño a esta imagen del diseño como de objetos bellos, bien producidos, muchas veces costosos, pues esa capital mundial del diseño se reduce a lo mejor a 3, 4, 5 colonias de un par de delegaciones de la Ciudad de México, y el resto de la ciudad, ¿qué tanto gozamos o qué tanto podemos presumir de ser la capital mundial del diseño, ¿no? Intenten ustedes, por ejemplo, conseguir un mapa de transporte público que les especifique, como en otras ciudades, a qué hora pasa el tren del metro y a qué hora lo pueden tomar para llegar en punto a su trabajo o a su casa, y no lo van a encontrar. Probablemente en una ciudad tan compleja como esta no solo es imposible, sino a lo mejor no es necesario, porque la forma como nos hemos organizado para vivir en esta ciudad es muy distinta a lo que harían probablemente los japoneses en Tokio o los gringos en Nueva York.
Pero entonces lo que tenemos que explicar es cuál es nuestra noción de diseño, ¿no? ¿Cómo concebimos el diseño? Y ahí fue donde empezamos a dar revueltas, a tratar de preguntarnos qué es el diseño, ver entrevistas, libros, declaraciones y demás. Y llegamos a una entrevista, estos dos de los personajes de la foto son Charles y Ray Eames, dos diseñadores, él era arquitecto y ella diseñadora, pero en colaboración, como pareja, diseñaron muchas cosas, casas, muebles, pero no solo eso, diseñaron estrategias para presentar audiovisuales, para hacer exposiciones. Algunos han estudiado incluso cómo, que no solamente pasó con el diseño, pasó con el arte expresionista, por ejemplo, el expresionista y demás, como en los años 50, sobre todo los 50, en la posguerra, la Guerra Fría, la CIA tuvo relación muy directa con personajes como ellos, sí, no porque fueran espías ni nada, sino porque eran los encargados de construir la imagen gloriosa o triunfante del capitalismo después de la guerra, ¿no? Cuando la batalla contra el bloque soviético, el bloque del este, por ver quién era mejor, era todavía algo que estaba muy fuerte en el aire. Entonces ellos diseñaban muchas cosas y en 1968, 69 los invitan a hacer una exposición de su trabajo, de sus muebles, sobre todo en el Museo de Artes Decorativas de París. Y la curadora se llamaba Yolande Amic, y ella invitó a 5 diseñadores de Estados Unidos, de Europa, un italiano, francés, no había ningún latinoamericano en ese momento invitado, y a todos les hizo un cuestionario de 29 preguntas muy cortas, muy precisas, qué es el diseño, y la entrevista que le hace a Charles Sims, que Charles Sims, por cierto, no les dije su vocación original, lo que él quería ser, para lo que él quería dedicarse de su vida, era payaso de circo, y en su familia no lo dejaron, entonces optó por ser arquitecto y diseñador, lo cual yo digo que algo hay detrás de eso. Y las respuestas que da son muy precisas, muy exactas, pero a veces muy son críticas y son un reto a la manera que podríamos entender la pregunta que le están haciendo. Hay veces que, por ejemplo, contesta con una pregunta, y a la pregunta precisa de cuáles son los límites del diseño que le hace Yolande Amic a Charles Sims, él responde cuáles son los límites de los problemas. La única manera de limitar o de decidir hasta dónde llega el diseño es decidir hasta dónde llegan los problemas que resuelve el diseño. Teníamos entonces nosotros en ese momento en nuestra mesa de edición, ya teníamos la pregunta de cuáles son los límites del diseño. Gracias a esto que les conté de la Ciudad de México, la capital del diseño, y tenemos como respuesta a esa pregunta otra pregunta: ¿cuáles son los límites de los problemas? Tratamos entonces, y aquí esto digamos, es la introducción a partir de por qué llegar a este tema de los límites del diseño, de asumir o de enfrentar cada una de estas 3 condiciones: diseño, límites, problema, para ver si encontrábamos algunas que después pudiéramos, a partir de esas preguntas y de esas ideas que nos fueran surgiendo, que nos fueran apareciendo sobre la mesa de edición, la mesa del grupo editorial, platicar con los invitados, tanto al festival como a la revista, de qué se trataba, y hacerles más preguntas y tratar de que nos respondieran sobre los límites del diseño. Primero viene la pregunta de qué es diseño, por qué diseño, por qué le llamamos diseño a ciertas cosas, y dónde surge esa idea o esa ideología del diseño. Y este señor, el que está retratado aquí en este libro, es Giorgio Vasari, pintor, escultor y arquitecto florentino del siglo XVI, que diseñó edificios como la Galería de los Uffizi en Florencia, pintó, pero su obra más conocida probablemente no sea ni arquitectónica, ni escultórica, ni pictórica, sino es un libro, las vidas de los grandes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento. Es una especie de diccionario enciclopédico donde quién es quién del Renacimiento, hay una breve biografía de cada uno de ellos. Entonces los primeros datos, la primera información que tenemos de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Botticelli son datos que nos proporcionó Giorgio Vasari. Y otro de sus legados a la historia fue que él
le aconsejó creo que fue Lorenzo de Medici en Florencia, que fundara la Academia de las Artes del Diseño. En la academia incluía las tres artes que él profesaba, ¿no? Pintura, escultura y arquitectura. Y les llama las artes del diseño porque literalmente en italiano diseño quiere decir dibujo. Entonces para él eran las artes que se dibujan. Y ahí había una toma de posición. Lo que Vasari quería hacer era tomar una distancia conceptual pero también social, en el sentido casi de clase, de distanciarse de cierta clase social frente a los artesanos. Vasari proponía que, a diferencia de lo que hace un artesano, que es resolver una cosa, construir una cosa, repitiendo siempre un esquema que ya conoce, y entonces hace el mismo tejido, el mismo florero, la misma vasija, la repite por tradición. Los pintores, los escultores y los arquitectos dibujan primero, es decir, conciben primero aquello que van a hacer y luego lo realizan. Y en ese espacio, en ese tiempo, digamos, en que el pintor, el escultor, el arquitecto se da para reflexionar, para investigar a partir del dibujo, hay un trabajo conceptual que en la ideología de aquel momento del Renacimiento, siglo XVI, los podía acercar un poco más a las artes liberales y distanciar de los artesanos, ¿no? No fue inmediato esto, se llevó tiempo todavía cuando Velázquez está trabajando para la corte española. En los libros de la corona aparece anotado en la misma página su sueldo, su salario, en la misma página que el cocinero, igual que decir que la nómina se le concebía como un fabricante de cosas, un productor de cosas, tiene el mismo tenor que el cocinero. Por supuesto, ahora nos puede parecer ridículo, pero no fue un gran cocinero que cocinaba en aquel momento para la corte. Pero esa toma de distancia implicaba dos cosas. En principio, esto que les decía perdón, del dibujo. El dibujo, aunque el dibujo en arquitectura es un tema complejo, complicado, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, la arquitectura medieval no se dibujaba, en parte porque no tenemos registros de esos dibujos, o por ejemplo, tenemos registros muy contados de arquitectos, que aparte la figura de la arquitectura era distinta, ahorita trato de explicar un poco eso, que eran dibujos más como croquis de detalles y no del proyecto completo. Marco Frascati, un arquitecto italiano, dice que sí, que los arquitectos medievales dibujaban, pero dibujaban usando su cuerpo como compás y el suelo como papel. Y es muy bonita la idea, ¿no? Es decir, el arquitecto dibujaba a pasos, y el que tenía este conocimiento casi secreto de cómo se construye una catedral llegaba al sitio y caminaba y decía: aquí va una columna, le daba otros 8 pasos y aquí va otra, y iba marcando con su cuerpo dónde se iba a desplantar la estructura de la catedral o del edificio, ¿no? Entonces sí había una noción de dibujo, pero no era esta noción de dibujo prefigurativa, ¿no? Es decir, así va a ser el edificio. Se dibujaba desde antes que se construyera el edificio, no en el momento de estarlo haciendo, sino antes ya se empezaba a investigar cómo iba a ser el edificio. Y eso plantea incluso una nueva concepción de la profesión del arquitecto o del diseñador, del dibujante en este sentido. Tomás Maldonado, un artista y diseñador argentino que dirigió durante varios años la Escuela de Diseño de Ulm en Alemania, en uno de sus textos explica este momento en que Brunelleschi, el autor que diseñó y construyó las dos cosas, la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, también no inventó, pero comprobó empíricamente cómo funciona la perspectiva, y lo comprobó con esa máquina, ese diagrama. Evidentemente ese dibujo no es original, pero hay relatos de cómo lo hizo. Brunelleschi dibujó en una pequeña tabla de tamaño, a lo mejor de una hoja carta, una pintura en perspectiva del baptisterio de Florencia, dibujado desde la puerta de la Catedral de Santa María de las Flores. Y después de que lo dibujó, le hizo una pequeña perforación del tamaño de una lenteja, dicen los cronistas, en el punto central de la perspectiva, el punto de fuga de la perspectiva central. Y lo que hacía era invitar a la gente a sostener la pintura, ver por atrás de la pintura a través del agujero y ver un espejo. Este dibujo está mal porque el espejo no tenía otra perforación, sino que el espejo lo que hacía era, bueno, según los cronistas, pero según los cronistas, el espejo lo que servía para reflejar la pintura. Quitabas el espejo y veías el baptisterio real, lo volvías a poner, lo quitabas, lo ponías y comprobabas de esa manera que el dibujo en perspectiva, la pintura, era exactamente igual que la realidad.
Y esa comprobación, que parece una cosa simple en la historia de la pintura, pero también de la arquitectura, y sobre todo de la arquitectura, lo que implica es comprobar el poder, y en ese sentido, ¿no?, la potencia, el poder, las posibilidades del dibujo como una forma de regular la realidad. Lo que yo dibujo, si representa la realidad que ya existe, puede representar una realidad que después se va a construir. Y eso genera una nueva personaje, una nueva función del arquitecto. El mismo Tomás Maldonado dice que esto tiene que ver también con un tema que ya lo vimos que con Vasari tiene que ver con eso, socioeconómico, sociopolítico, incluso es una nueva posición económica del arquitecto y que depende de una nueva figura también económica, que es la del burgués, dice Tomás Maldonado. Las catedrales se tardaban 30 años, 40, un siglo en construirse, los palacios de los reyes y los príncipes también. Y Maldonado dice, no les preocupaba tanto al príncipe o al cardenal o al obispo, porque uno tenía tiempo suficiente para ver que se hiciera, y si no, había una institución atrás, la corona o la iglesia, que le daba seguimiento a estas obras, y tampoco le preocupaba cuánto costara, porque si se le acababa el dinero, pues pedía más impuestos, pedía más diezmos, hacían guerras o lo que sea, para seguir juntando dinero para hacer estas obras. En cambio, los burgueses en ese momento son aquellos que empiezan a hacer dinero con su trabajo, con sus propias inversiones, arriesgando su dinero. Entonces, al burgués sí le interesan tres cosas, dice Maldonado. Le interesa saber cómo se va a ver, le interesa saber cuándo va a estar listo, y le interesa saber cuánto va a costar. Y el hecho de que haya un mecanismo, no solamente es el dibujo, también son la construcción de maquetas, por ejemplo, que haya una serie de mecanismos que permiten tener control sobre la obra, cómo va a ser, desde antes que la empiece a construir, cómo va a ser al final. Eso permite que el arquitecto sea, ante estos nuevos clientes, esta nueva figura social o socioeconómica que es el burgués, que le encarga un palacio, que le encarga una casa, que le encarga algo, que pudieran hacerse responsables de esas tres cosas: cómo se ve, cuándo va a estar listo y cuánto va a costar. Pero también es un momento en la historia en que no solo el dibujo arquitectónico, sino el dibujo, lo dice una historiadora, Isabel Soler, y un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que los dos coinciden en esto, es el momento en que se empieza a dibujar el mundo en lo macro, como un ejemplo de lo macro, pero los grandes mapas de navegación, el globo terráqueo y demás, y en lo micro, los estudios anatómicos, ¿no? Entonces, la idea del dibujo como una forma de controlar el cosmos y nuestro cuerpo, de conocerlo todo, se vuelve importante en ese momento, ¿no? Entonces, el dibujo cobra una importancia fundamental, no solo como una práctica artística, sino como una práctica de conocimiento, ¿no?, como una forma de conocer y controlar el mundo. Eso termina, o no termina, la historia es mucho más larga, pero eso culmina en uno de los puntos importantes con el trabajo de Jean-Louis Nicolas Durand, un arquitecto francés que fue alumno de Boulet, de Tian Boulet, otro famoso arquitecto francés que no construyó nada, pero mucho, no conoció muy poco, pero dibujó mucho. Y Durand era arquitecto y daba clases en la Escuela Politécnica. Otro momento de cambio en la concepción de la arquitectura es cuando en Francia se divide en dos, se divide en la Escuela de Puentes y Caminos, que son los ingenieros finalmente, pero que ahora son los ingenieros, que son los que saben construir, y la Escuela de Bellas Artes, que son los arquitectos, que son los que no saben hacer nada más que la fachada sea bonita, pero no saben cómo construir, caricaturizar un poco, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento pasa algo radical, ¿no? Porque durante siglos, milenios, incluso el arquitecto construía, y en ese momento la infraestructura, puentes, caminos, obra pública, obra de ingeniería, se va por un lado, y la obra pública, incluso en ese sentido de gran obra, y la arquitectura se vuelve una de las bellas artes, ¿no? Durand no daba clases en la Escuela de Bellas Artes, sino en el Politécnico, que es el sucesor de la Escuela de Puentes y Caminos, y lo que él hace con esta serie de dibujos, lo que él hace es estudiar la arquitectura, la historia de la arquitectura, siglos y siglos de historia de la arquitectura, reducirla a su esencia diagramática en unos dibujos. Primero dibuja las plantas tal como son, los alzados tal como son, y los va dibujando cada vez de una manera más diagramática, e inventa o propone un método para que cualquiera pueda diseñar un edificio, y lo plantea así. Allá están los arquitectos, ellos hacen, están en Bellas Artes, hacen ese tipo de cosas, pero no solamente ellos construyen mucha gente, construimos nosotros en la Escuela de Puentes y Caminos, y necesitamos un instrumento que nos ayude a controlar o a gestionar cómo producir, cómo diseñar, dibujar edificios que se puedan construir, ¿no? Y les propone eso. Entonces la historia del diseño se vuelve interesante en ese sentido, porque
de alguna manera nace de esta idea de que arquitectura, escultura, pintura son artes que se dibujan para darles otro estatus, tiene que ver con esta lógica del dibujo como un instrumento de control, de cierta forma de producción. Y al final terminamos, si ya nos acercamos a nuestra época, en un momento en que el diseño, por diseño se entiende prácticamente cualquier cosa, y el diseño que surgió, digo, de escultura, arquitectura, pintura, se vuelve algo que las engloba en lugar de ser algo que se deriva de ellas, y que ahora hablamos de diseño genético, diseño económico, o sea, el diseño se vuelve prácticamente de todo. Y hoy, por ejemplo, está de moda, hoy en los últimos años, esto que le llaman por ejemplo el design thinking, que se supone que viene de la forma como piensan los diseñadores, pero que ahora lo usan gerentes, empresarios y todos para plantear cómo desarrollar un negocio y esas cosas. Entonces cambia la manera como se entiende el diseño. ¿Cómo podríamos entender el diseño? Esta es una frase perdón, de un economista, no de un diseñador, Herbert A. Simon, economista que ganó el Premio Nobel de Economía y escribió un libro sobre diseño que se llama Las ciencias de lo artificial. Él dice que las ciencias naturales, su objetivo es describir cómo es el mundo, pero las ciencias de lo artificial, su objetivo es describir cómo puede ser el mundo, ¿no? Y entonces se vuelve interesante esto, transformar el mundo, no entenderlo, sino transformarlo. Y él engloba, todavía da un paso más allá, porque casi es un más atrás, antes de la escuela de la división entre Escuela de Puentes y Caminos de Arquitectura, y engloba toda ingenieros, diseñadores, artistas en este grupo de gente que produce diseño, y define el diseño como eso. Dice, el diseño, un artefacto puede definirse como el punto de encuentro, la interfase en términos actuales, entre un ambiente interno, la sustancia de la organización del artefacto, y un ambiente externo, el contexto en el cual opera. Piensen ustedes en sus teléfonos, que ahora son teléfonos inteligentes, ¿no? Tienen un montón de cosas adentro, aparatos, de circuitos, de instrumentos y de aplicaciones, de software que sirven para algo que supuestamente es para algo que los conecta con más allá del teléfono. Si solo fuera el teléfono no tendría mucho sentido, lo conecta con el mundo en el que estamos. Bueno, en la interfase no es solamente para saberlo en la pantalla del teléfono, sino toda la lógica formal que organiza esa materia para que sirva en un ambiente. Es un cambio de entendimiento, porque a mí me hace pensar en lo que planteó en algún momento Carl André, un escultor minimalista americano, en un programa de radio en los años 70 que lo entrevistan, y él empieza a hablar sobre los cambios en el mundo del arte, cómo se concebía el arte de manera distinta, y usa de ejemplo la Estatua de la Libertad. Dice: durante mucho tiempo lo que nos interesó de la Estatua de la Libertad fueron esos milímetros de cobre que tienen forma de una señora con un halo luminoso, como es una corona, con una antorcha y con un libro, que esculpió Bartoldi, y que en chiquito, y que luego se hizo grandota y se puso en un pedestal en las afueras del puerto de Nueva York, y que lo leemos simbólicamente, ¿no? Es una figura femenina con unos atributos que nos hacen simbólicamente leerlo como la libertad. Pero eso decía Carl André en los años 70, eso ya no nos interesa. Hoy lo que nos interesa es lo que está por abajo de esa capa de cobre, y lo que la sostiene. Más bien, después nos empezó a interesar eso. Curiosamente es una torre Eiffel, que está dentro de la Estatua de la Libertad, porque es una estructura que también diseñó Gustave Eiffel. Entonces pasamos, dice Carl André, de lo simbólico a lo estructural, ¿no? Que es lo que sostiene a esto que nos da una imagen. Pero según Carl André, en el momento en que él está hablando, ya en los años 70, ya ni siquiera es lo estructural lo que nos interesa, sino nos empieza a interesar toda la isla, toda la condición casi territorial, geográfica de dónde se encuentra la estatua, ¿no? ¿Por qué hace sentido? Hace sentido porque llegabas en un barco como inmigrante desde Europa y la veías, y te bajabas en un lugar y la veías desde ese lugar donde te iban a aceptar en un país como inmigrante, etc. Y esa condición casi territorial es lo que hoy nos parece más interesante, según Carl André. Ahí nos damos cuenta que esto que le llama Simon la interfaz es curioso, porque se vuelve más complejo que simplemente la envolvente, digamos. Es algo que cambia, que tiene otras relaciones con el entorno, que
Esta es la definición que da el filósofo francés Gilles Deleuze de una célula, por eso la imagen anterior dice hay varios medios, hay un medio exterior, el contexto, el medio en el que está, hay un medio interior de lo que está hecho, hay un medio anexo, que es todo lo que lo afecta, y hay lo que Simon llama como interfaz, el límite o lo que limita a esta cosa, que es un medio intermedio, ¿no? Eso sería lo que hace rato veíamos que era la interfaz. El problema allí, y es un problema que todos los que en algún momento estamos cerca o alrededor del mundo del diseño con el que nos encontramos, es cómo entendemos que se le da forma a esa interfaz, ¿no? Porque el problema de la forma se vuelve fundamental, ¿no? O sea, cómo lo diseñas para que tenga cierta forma o no. Esta frase es de Sanford Quinter, un tipo muy particular, porque en su biografía nadie sabe bien a bien qué estudió. Creo que estudió letras o algo así en alguna universidad de Estados Unidos, luego se fue a Europa a trabajar en un despacho de arquitectos sin haber estudiado arquitectura, y ahora escribe sobre temas que se acercan a la arquitectura, al diseño, al urbanismo, y da clases en la escuela de arquitectura. Es como un personaje sui generis extraño. Y él habla del formalismo y dice hay dos formas de entender el formalismo. Una es la que en el siglo XX y lo que va del XXI, pero más en el XX, en principios del XX, nos acostumbramos como a despreciar. O sea, cualquier formalismo lo vimos como algo gratuito, es la forma por la forma y eso no tiene sentido. Esperamos que el diseño, que la cultura, que el arte tenga un significado más allá de la mera forma. O sea, si alguien hace algo nada más por ser bonito y bello, no, eso no tiene chiste, mejor que sea interesante. Pero, dice Winter, también está el preocuparse por preguntarse por el proceso de formación, cómo se forma algo, no por la forma, sino cómo se forma. Y eso a mí me hace pensar en la diferencia entre es el mismo personaje, pero en dos momentos distintos de nuestra historia reciente y cómo lo concebimos. Esta es una escena de La Mosca, la película original de los años 50, finales de los 50, donde la historia es la misma que la película, que la versión que hace en los 80s David Cronenberg, que es un científico que está tratando de inventar una máquina teletransportadora. Se mete, ya la probó con varias cosas y con varios animales, funciona, y dice, pues ahora que tengo que probarla en un ser humano para ver si funciona con un ser humano, no sabe cuáles son los riesgos, entonces la única persona que puede encontrar para hacerlo es él mismo. Se mete de un lado la máquina teletransportadora, no se da cuenta que junto con él se mete una mosca, y del otro lado la otra, en lugar donde tiene que aparecer, aparece mágicamente, curiosamente, aparece un científico con una cabeza enorme de mosca y un brazo de mosca, y obviamente aparece una pequeña mosca con una cabecita de humano y un bracito de humano. La película es muy divertida, o sea, se supone que es como de terror y de suspenso, pero desde nuestra visión es muy divertida porque sobre que un científico se meta con una mosca en una caja y del otro lado salga con cabeza de mosca es un poco ridículo. Pero nos habla un poco de la forma, cuál es la lógica de la forma. Un filósofo italiano que fue alumno de Umberto Eco, Marc Calabrese, escribió un libro en los años también 80s que se llama La Era Neobarroca. Dice que vivimos en una época barroca, neobarroca, y explicaba que tradicionalmente podemos entender la historia del arte y de la cultura en general como un movimiento pendular entre periodos clásicos, que son con reglas formales muy estrictas, donde sabemos cómo van a ser las cosas, y periodos barrocos, que son periodos en donde la forma o las reglas que regulan la forma se rompen, se tergiversan y producen formas que desde el lado, digamos, de lo clásico veríamos como deformes, ¿no? Pero lo interesante es, dice, y eso lo podemos ver en nuestra época, dice, con la profusión de monstruos. Lo interesante es ver a este personaje no necesariamente como un monstruo, o cuál es la diferencia entre la mosca original y la mosca que hace la versión de la película que hace David Cronenberg en los años 80. La historia, insisto, es la misma. Si no la han visto, véanla, es mucho más, espanta mucho más que la versión original. Siempre está divertido, si pueden ver las dos, verla una tras otra, es interesante verlo, cómo el tiempo se comprime en menos de 40 años. Es una película que no hay que ver, yo la vi cuando empezaron en el cine, y es una película que no hay que ver comiendo palomitas y esas cosas que uno quiere hacer, porque es muy asquerosa la película, pueden verlo allí.
pasa exactamente lo mismo, el científico se mete con la mosca de un lado y cuando sale del otro lado, como no es ya nuestra tecnología evidentemente avanzado, entonces la computadora lee el código genético de lo que está en un lado y lo reproduce en el otro lado. Cuando se encuentran dos códigos genéticos, hombre y mosca, la computadora toma una decisión y los mezcla y los saca del otro lado, ¿no? Al principio sale el científico exactamente como entró, perfectamente, esto funcionó, es más interesante que la primera versión, donde sabes que falló desde el principio, ¿no? Y funcionó perfectamente, pero poco a poco se le va cayendo el pelo, primero se le va engrosando, luego se le va cayendo, luego se le caen los dientes porque las moscas no tienen dientes y se empieza a transformar en esa cosa horrible, pero toma una decisión, que eso es muy interesante, pero le estoy echando a perder las dos películas porque estoy contando todo, pero en la primera, el científico con cabeza de mosca, y nunca se entiende cómo, si tiene cabeza de mosca debe de pensar como mosca, pero en algún momento se da cuenta de lo que le está pasando y le pide a su esposa que lo mate, que acabe con él. En cambio, en la otra, en la versión más moderna, el científico mezclado con mosca le pide a su novia que se mezcle con él, que se remezcle con él para recuperar un poco de código genético y dice así vamos a ser ni siquiera el superhombre, porque la mosca le dio mucho poder, mucha fuerza, no sé cuánto, sino vamos a ser el super ser humano, porque vamos a estar mezclado hombre y mujer, más la mosca, esto va a ser perfecto. Lo interesante es entender que la lógica formal de nuestra época, es lo que quiere platicar a veces, es una lógica donde lo monstruoso es no lo que tiene una forma fea, lo que nos disgusta o deforme, sino lo que no encuentra una forma, que siempre se está transformando, como si no hubiera un límite para fijarlo, como si la manera como tratas de entender cómo das forma a algo se hubiera vuelto más compleja. Y eso a mí también me hace pensar en una explicación que da otro filósofo francés, fue de hecho maestro de se llama Gilbert Simondon, sobre estos tres momentos que él llama, él dice que son tres momentos de lo mismo y tiene que ver la relación entre una forma y la energía que inviertes para producir esa forma. Por ejemplo, el molde, y en este caso pongo yo de ejemplo un florero, una vasija de arcilla. La vasija tiene una forma dura, estable, mientras no se rompa, mientras no se nos caiga, la forma va a ser siempre la misma. Pero para lograrlo necesitamos mucha energía, ¿no? Un horno de arcilla está a varios cientos o varios miles incluso de grados de temperatura para cocinar la arcilla. En medio está el modelo. En el caso del molde, todas las piezas son exactamente iguales, ¿no? Porque el molde es el mismo y entonces vamos a tener N cantidad de floreros todos iguales o de vasijas todas iguales. En el modelado, en el modelo, lo que tenemos son formas que recuperan una lógica, una tipología. En mi ejemplo es un pan, es un bolillo. Si nosotros vamos a la panadería, vamos a reconocer entre un bolillo, una telera y una concha, porque sabemos culturalmente cuál es cuál, pero si ponemos todos los bolillos juntos, nos damos cuenta de que no son exactamente iguales. Hay un patrón que se repite, hay una tipología, pero no son todos iguales. Dice Simondon, en el caso del modelo, para producir la forma requieres menos energía. Si yo meto masa de pan en un horno para cocinar porcelana, se quema a los pocos segundos por la temperatura. La temperatura, la energía que necesito para dar esta forma es menor, menos energía, pero dura menos, ¿no? Es menos estable. Y el último caso que propone Simondon es el del modulador. En este caso uso de ejemplo una consola de sonido, por ejemplo en un concierto en vivo, ¿no? El ingeniero de sonido, que siempre es el que está sentado en el mejor lugar del auditorio, simplemente porque es el que está coordinando que se oiga bien, que no haya demasiado eco, que suene lo mejor posible, y su trabajo es al instante, ¿no? Si de repente entre una canción y la que sigue del grupo que está tocando en ese momento el bajo es más fuerte o más profundo, lo que sea, él tiene que responder inmediatamente, modular para que nosotros, el público, lo oigamos de la mejor manera. La energía que se invierte es mucho menor. La consola se calienta, evidentemente. Si ustedes han pasado cerca de una consola en auditorio, en un teatro, saben que al tocar nos damos cuenta que está caliente, pero no está tan caliente como para que si yo pongo encima una bola de masa de pan, se cocine el pan, ¿no? Entonces, es menos energía que necesito, pero la forma cambia más rápido, ¿no? Es mucho menos estable. Entonces, entender esto nos hace entender, tratar de entender cuáles son los límites del diseño en temas formales, ¿no? En temas de dar una forma. Pero
insistía yo que a esta pregunta los signos contestan cuáles son los límites de un problema, ¿no? O sea, tratan de entender cuáles son los límites del problema. Y creo que lo interesante es pensar que en esta reflexión sobre qué es un límite, pensando desde el diseño, esta frase que es del filósofo alemán Martin Heidegger de la primera mitad del siglo XX, bueno, la primera de 1976, si no me equivoco, es interesante porque plantea un límite no es ahí donde algo termina, sino de ahí donde algo empieza a ser lo que es, ¿no? Eso es lo que marca un límite. Y el ejemplo, él se va a las etimologías. Siempre una de las frases sobre las ideas de Heidegger es que los griegos ya habían pensado todo lo que hace falta pensar en el mundo, y lo pensaron los griegos, lo pensaron en griego, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es traducirlo a nuestras lenguas. Heidegger, que era un chauvinista de hueso colorado, decía que la única lengua moderna capaz de traducir a nuestro tiempo lo que los griegos ya pensaron en el alemán, se avientan unas traducciones que son 2 o 3 líneas por palabra, ¿no? Para explicar una palabra. Entonces, por ejemplo, peras es la palabra que usaban los griegos para límite, de apeirón, que es limitado. Y nos dice, bueno, es una palabra que también está emparentada, por ejemplo, con experiencia, ahí está la misma raíz de peras, de límite, pero también con empiria, con lo empírico, ¿no? Entonces, como que ir más allá del límite, probar los límites, y también está emparentada, ya no en griego, sino en latín, con periculum, que nos da peligro. Entonces, esa misma palabra, el límite, hay un peligro cuando rebasas los límites de lo que puedes hacer. Pero también nos hace pensar que el límite nos ayuda a entender ciertas cosas, y es ahí donde algo comienza. Otro filósofo, uno catalán, Eugenio Trías, murió hace 10 años o algo así. Uno de sus libros, los libros más bellos, se llama La lógica del límite, y es una parte donde su pensamiento cambia para tratar de entender qué es eso que se llama límite. Y las primeras 2 páginas es una introducción que plantea la ciudad romana, y las ciudades romanas eran las ciudades campamento, eran ciudades que tenían el centro es la parte de la civilización, rodeada por los bárbaros, la barbarie, pero no estaban cerradas como en este dibujo por un muro, en este esquema por un muro que las aislara, sino que había una zona alrededor de la ciudad que en latín se llama limes, de ahí viene el límite, donde habitaban los limitani, los habitantes del límite, que tenían 2 funciones, explica él. Una era la de ser guerreros, que eran los que defendían cuando atacaban los bárbaros a las ciudades, a los campamentos coloniales romanos, pero la otra era ser agricultores y servir como una membrana literal espacial que permitía el paso de los de afuera a los de adentro. Un paso regulado. El gran éxito del Imperio Romano fue que no conquistó a sus súbditos, digamos, solo dominándolos, sino los conquistó haciéndolos parte del imperio. Cualquiera de los que eran parte del Imperio Romano eran ciudadanos de Roma, ¿no? Pero para hacer eso tenías que pasar casi este rito iniciático de poder ser admitido a la ciudad. Trías lo que explica es que la ciudad, si hubiera estado totalmente cerrada, no hubiera sobrevivido, se hubiera asfixiado, digamos, y si hubiera estado totalmente abierto también, tampoco hubiera sobrevivido, se hubiera disgregado. Entonces, la consistencia de este límite que permite la comunicación o la transformación del bárbaro en civilizado es lo que hizo grandes las ciudades romanas, el Imperio Romano. Y esto que lo cuenta, lo usa finalmente como una metáfora para decir que nosotros, los humanos, somos habitantes del límite. Lo que hacemos es transformar lo que no conocemos en conocido, transformar lo que no tiene sentido en lo que tiene sentido, transformar el universo en mundo, en algo, él llama el mundo a lo que tiene sentido. Bueno, entonces, después de darle vueltas a esta idea de lo del límite, a la respuesta que nos dan los Sims, ¿no? ¿Cuáles son, o Charles Sims, cuáles son los límites del diseño, cuáles son los límites del problema? Y ahí está la segunda idea, problema. ¿Qué es un problema? Marcel Duchamp, el gran artista del siglo XX, el que inventó los mingitorios en los museos, pero no como servicio público, sino como obra de arte, decía esta frase, ¿no? No hay solución porque no hay problema. Si no encuentras un problema, no hay por qué buscar una solución. El problema no está en resolver problemas, sino en encontrar problemas, no en generar problemas, sino en construir problemas. Duchamp lo hace de una manera muy irónica, muy crítica con la cultura. Por ejemplo, cuando dibuja esta pintura con esas líneas que vemos que parecen al azar, aleatorias, que se conectan,
Sí tienen algo de azar, pero un azar muy controlado a partir de un experimento. Duchamp se pregunta por qué un metro es como es, o sea, ¿qué es un metro finalmente? Sí, tenemos una definición científica de que es la milésima parte del cuadrado de la Tierra, bla, bla, pero a él no le interesa eso. Entonces hace un experimento, una experiencia para producir su propio metro 3 veces, porque una da lo mismo, 2, un poco, y 3 ya tiene un peso casi hasta simbólico. Toma un hilo de 1 metro de largo a 1 metro, sostiene 1 metro del suelo, paralelo al suelo, lo deja caer. Cuando cae al suelo lo fija sobre un cartón y con la forma que cae corta 3 reglas. 3 reglas al azar, o sea, que están formadas por el azar de dejar caer un hilo de 1 metro de largo a 1 metro del suelo, sobre el suelo, y con esas reglas hace parte de su trabajo. Trata de dibujar, bueno, no trata de dibujar sus obras, ¿no? Es producir un método porque el problema lo encuentra él. Hasta que se plantea cuál es el problema, es cuando puede tratar de resolver el problema. Y lo interesante de eso es que yo cuando me di cuenta de esto, casi también al azar, con Duchamp, seguramente porque me fue mal, pero no es cierto, me gustaban las clases de etimología en la prepa, pero nunca me enseñaron la etimología de problema y proyecto. Y un día, buscando en el diccionario, primero te encuentras problema alfabéticamente, y si llegas a problema en un diccionario etimológico, te dice problema, del griego pro, adelante, y baló, que es lanzar, donde viene balón, balística, por ejemplo. Sigues unas páginas adelante, llegas a proyecto, y dice proyecto, del latín pro, hacia adelante, y yacere, que es lanzar, de ahí viene por un proyectil. Si le hacemos caso a las etimologías del diccionario, problema y proyecto son la misma palabra, significan exactamente lo mismo. Entonces, cuando nos dicen, y hay toda una ideología del diseño que nos dice el diseño sirve para resolver o para solucionar problemas, para eso se hace un proyecto. Si le hacemos caso, y por eso es importante la respuesta, la pregunta que lanza como respuesta es Charles Simpson: ¿cuáles son los límites del diseño? ¿Cuáles son los límites del problema? Si yo no atino a plantear cuál es el problema, cuál es mi problema, lo que me interesa, cómo lo construyo como problema, no se resuelve entonces ningún proyecto. No hay ningún proyecto que resolver. Cuando Philippe Starck, este diseñador francés, que estuvo muy de moda en los 80s y los 90s, y ahora sigue siendo conocido, pero ya no está tan de moda, diseñaba sillas como esta. Él reconocía que era una silla absolutamente incómoda, y aparte carísima, creo que cuesta hoy, ¿no? Cuando salió creo que era más barato, pero como yo sé que de colección cuesta 1000 euros una silla original de Starck, que el mismo diseñador ha dicho es una silla inútil, no sirve para nada, no te puedes sentar, pero es un excelente portaabrigos. Si lo pones en tu cuarto, llegas, te quitas el abrigo, la chamarra en la noche, lo avientas encima y se ve bonito en esta pieza, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué clase de diseñador se atreve a decir esas cosas de sus objetos? Construye el problema, está de una manera muy interesante. Su lógica o su teoría, digamos, del diseño se basa en 2 temas, 2 términos, que dice: todo objeto debe de ser sublimante y denunciante. Sublimante debe de sublimar la necesidad a la que está respondiendo, ¿no? Hacer que tomar una copa, abrir una puerta, sentarte en una silla sea un hecho sublime, porque lo lleva a un nivel más allá de simplemente sentarte en una silla o abrir una puerta. Pero también puede ser, y el balance entre cuál de las dos está escribiendo está funcionando, denuncia que ese objeto solo tiene una vocación funcional, ¿no? Entonces denuncia el hecho de que solo sirve como silla, como siendo inútil como silla. Eso le pasó a Bruno Munari, un diseñador italiano inteligentísimo, que tiene muchos libros escritos, y uno de ellos justo se llama ¿Qué es el diseño? Y que hizo una vez un ejercicio que se llama maneras de sentarse en un sillón incómodo. Y ahí lo que es interesante en este ejercicio que hace Munari es que con su propio cuerpo pone a prueba un objeto para rediseñarlo, no con dibujos, no con intervención, digamos, física en el sentido de cortarlo o rectificarlo, sino con su cuerpo, con la manera como lo acomoda, como se siente, evidentemente a nosotros, a lo mejor visto así como la presentación del trabajo de un diseñador, decimos: ¡ay, qué ridículo que haga un diseñador! Pero si nos analizamos en nuestra vida diaria, es algo que hacemos todos los días. Reconfiguramos los objetos con nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, no sé si tengo complejo de que las mesas, esta mesa está chaparra, de hecho, pero en general cuando llego a comer, a lo mejor el chaparro soy yo, pero siento que todas las mesas son chaparras,
más que las sillas son chaparras, que las medias me quedan altas, y siempre me termino sentando sobre mi pierna, siempre doblo la pierna y me siento sobre la pierna. Mi abuela diría que es de muy mala educación, pero no lo puedo evitar, lo hago inconscientemente. Y es esto, ¿no? Con tu propio cuerpo reconfiguras objetos que te das cuenta que a ti no te sirven en ese momento para algo, ¿no? Y lo haces cuando te sientes para ver más cómodo, para ver la tele, cuando pimpeas tu coche porque a ti no te alcanza. Pues es un tema, por ejemplo, de diseño fundamental, que este lugar común que decimos, yo trato de evitarlo, pero que decimos muchas veces los hombres que las mujeres manejan mal, ¿no? Decimos, pero si lo vemos ergonómicamente, ahora las cosas están cambiando porque por alimentación, lo que sean, las mujeres son más altas, pero las mujeres en proporción, en promedio, son menos altas que los hombres, y para manejar tienen que ponerse en una posición absolutamente incómoda. Si ustedes ven cómo describen las clases de manejo, te dicen siéntate, ten los brazos estirados, no sé qué, después te tienes que estar cómodo. Bueno, si una persona que mide menos de 1,70 o de 1,60 intenta hacerlo, no le llegan los pies a los pedales, tiene que acercarse más, los brazos están así. Entonces, la posición física para manejar es distinta. Entonces, no es que las mujeres manejen mal, sino que los autos no están diseñados para todo. Ahora ya cambiaron los autos, de que los volantes se mueven, los asientos, o sea, ya lo pensaron, y ya hay otra forma en que los autos responden a esas condiciones, ¿no? Pero entonces nuestro cuerpo es una forma de responder a esos problemas. Pero también hay otra forma de entender esos problemas. Este es un dibujo que hace Le Corbusier, el arquitecto, el gran arquitecto del siglo XX. Y cuando él trabajó muy de joven con un arquitecto también conocido francés, Auguste Perret, y cuando se sale y empieza a hacer su arquitectura y hace esas ventanas muy horizontales, hay un gran debate entre Perret y Le Corbusier, porque Perret dice: Corbusier no aprendió nada, las ventanas son verticales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de pie y cuando abres una ventana, la abres así y te asomas. Entonces la ventana debe responder a tu cuerpo. Le Corbusier le responde, y le responde con unos dibujitos en el fondo muy feos, pero muy inteligentes, que dicen: bueno, sí, porque estamos de pie, justo porque estamos de pie y somos los únicos animales que tenemos esta posición erguida, se nos abre el horizonte. Vemos de otra manera, vemos de una manera totalmente distinta que el resto de los animales. Como vemos horizontalmente, las ventanas deben de ser horizontales para que nos corresponda a nuestra manera de ver. No es que uno tenga razón y el otro no la tenga, lo interesante es cómo los dos plantean el problema para darle una solución. No hay solución si no hay problema. Si el problema no lo encuentras, no lo puedes solucionar. Cuando Le Corbusier hace la Villa Savoia, a las afueras de París, que es el máximo ejemplo de sus 5 puntos de la arquitectura, que yo digo que no son 5, es realmente uno como envuelto. O sea, Le Corbusier dice: la arquitectura debe tocar lo menos posible el suelo, para que lo toque poco, debe de pararse en patitas. Si se para en patitas, la planta es libre, no tiene estorbos. Si no tiene estorbos, es porque los muros no cargan. Si los muros no cargan, entonces la fachada es también libre y puede tener una pantera horizontal que demuestre que no está cargando. Y si no toque el suelo, entonces pongo una terraza en el techo para reponer el terreno sobre el que estoy haciendo sombra. Esos son los 5 puntos, que realmente es una sola cosa. Y lo aplica en esta famosa casa, que son las famosas obras, más aplaudidas y demás, y empieza también a construir unos problemas a otra escala. Si se dan cuenta, por ejemplo, de una cosa para sembrar una usada, allí vean esta columna y vean esta columna, ven la diferencia de ancho de la columna. No solamente son de distinto ancho, sino son de distinta sección. Las de abajo en planta son circulares y las de arriba en planta son elípticas. Son diferentes porque Le Corbusier no es que solucionó algo de la nada, se planteó un problema primero, ¿no? Y el problema es cómo deben ser las columnas arriba en la terraza con esta ventana horizontal para que yo pueda ver lo más posible del paisaje. Pues deben de ser los más esbeltas posibles. Entonces, en lugar de ese, ¿cómo lo soluciono? En lugar de tener la planta cilíndrica que tienen abajo, que tengan una planta elíptica para que tengan la misma resistencia o la resistencia que necesitan en ese nivel, pero que permitan ver. Si no construyes el problema, no puedes responderlo. Y para terminar, creo que esto tiene que ver también hasta dónde puedes llevar los límites del diseño, de las preguntas que te haces, de los problemas que planteas, de qué es lo que entiendes como diseño, lo que no entiendes como diseño, y cómo le das respuesta a esos problemas que te planteas. Y
hasta dónde llevas los límites. Me gusta esta frase que dice Alan Alda en una película de Woody Allen, Crímenes y Pecados. Alan Alda es el hermano del personaje que hace Mia Farrow, que en la película es la mujer de Woody Allen, bueno, y en la vida real era la mujer de Woody Allen. Y Alan Alda es un director de cine famoso que ha hecho muchas películas, y Woody Allen es un director de cine fracasado al que contrata a su cuñado para que haga un documental sobre su vida, y empieza a decir muchas cosas, bla, bla, y una de las cosas que dice que en ese momento Woody Allen está el director atrás de la cámara y le dice, pues habla de lo que quieras, porque realmente ni tiene ganas de hacer el documental, lo está haciendo porque detesta a su cuñado, pero lo está haciendo porque tiene que ganar dinero. Y en ese momento Alan Alda, en su papel de director, dice, bueno, es muy fácil, cualquiera que quiera dirigir comedia tiene que acordarse de esto: si se dobla es chistoso, si se rompe no es chistoso. Woody Allen en ese momento pone una cara así de que eso lo dije yo y lo estás diciendo tú ahorita en el documental, y va a parecer que tú lo pensaste cuando tú eres un imbécil que jamás ha pensado nada y te está robando mis frases. Pero lo interesante es que esa frase, Woody Allen, que es un tipo, bueno, ya sabemos sobre las discusiones en torno a modelo, pero es un tipo además de todo muy inteligente, muy leído. Esta frase es no de Woody Allen, de Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco primeramente del siglo XX, que es muy parecida. Dice: la tragedia consiste en que el árbol no se dobla, sino que se rompe. Para que no sea trágico, solo se dobla. Cuando se rompe, es trágico. ¿A qué va todo esto? De que si se dobla es chistoso, si se rompe no. Cuando estaba buscando imágenes para esta plática, los límites del diseño, un montón de cosas, y entre esas busqué sillas de los Sims, y buscando más y más, bajándome en la página de Google a todo, me encontré no una silla, bueno, sí es una silla clásica y famosísima y también carísima de los Sims, pero estaba en la página de una empresa que se dedica a restaurar muebles del diseñador, y te puedes imaginar perfectamente a alguien que se encontró con un problema, que esta silla carísima, elegantísima y hasta cierto punto confortable, en algún momento le resultó insuficiente para lo que quería hacer, ¿no? Quiso echarse demasiado para atrás, puso me imagino las manos en la nuca, a lo mejor los pies sobre el escritorio, se sintió personaje de Mad Men, y en ese momento a lo mejor tenía un poco más de peso de los personajes de Mad Men, y en ese momento la silla hizo crack, se rompió, no sé si se haya lastimado, no sé si haya roto algo, pero lo interesante es que con su propio cuerpo también, como decía hace rato, el dueño de esta silla descubrió cuáles son los límites del diseño. No es broma, los límites del diseño están en esa relación muy cercana entre lo que el diseñador entiende como su profesión, lo que el diseñador plantea como el problema al que después le tiene que dar solución, y lo que los usuarios, hasta donde los usuarios llevan el diseño para darle el sentido que finalmente está en lo que el usuario hace con las cosas. Y en ese juego, hasta donde resiste, si se dobla es chistoso, si se rompe ya no, es donde creo que está esta relación entre los límites del diseño y la construcción del problema. Y bueno, gracias por su atención, y cualquier pregunta que quieran estoy a su disposición.